Bien, reiniciamos las clases. Ahí vemos 16 alumnos, 16. Vemos por ahí a Chambillo, que siempre está dando la hora, aprobado. Vega, igual. Por acá tenemos a Quispe, Valdivia. También tenemos aquí a Cabanillas, Chávez, Inostroza, Carrasco, Paulino, muy bien. A Corimanya, está bien. Aldazábal, Ágreda, también Romaní, también lo vemos como siempre ahí con sus aportes a Lao, Lao. También tenemos aquí en la pantalla, nos dice que están Santos y Mendoza. Santos y Mendoza. Bien, bien. Para continuar con este temario de la unitarización, vamos a presentar un material audiovisual ahí referente a las exportaciones, para que vean, digamos, que el fin de todo esto es exportar, ¿no? Y cuánto ayuda, digamos, las exportaciones al desarrollo nacional de un país, ¿no? Aun cuando el material es la experiencia mexicana, ¿no? De la cual debemos aprender, porque México es un país, un gran exportador, ¿no? Exporta, digamos, dos, tres veces más que Perú. Y siempre lo que hacen mejor las cosas, pues hay que aprender algo de estos países, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está este asunto. Es una opinión, es una entrevista que le hacen a una licenciada, ¿no? Licenciada Atala Sosa Hernández, esa es mi sobrina, o mi prima, ya, mi prima. Acá está la opinión de mi prima Atala, ¿no? Y esto lo hacen de la Universidad de Guadalajara, nada menos, ¿no? Una muy buena universidad aquí en México, ¿no? Vamos a ver qué podemos aprender de estas experiencias de comercio internacional ahí de nuestro país, hermano como es México, ¿no? Sí, la diversificación de exportaciones en este país ha cobrado gran importancia porque es indudable que el comercio exterior se ha convertido en uno de los pilares de la economía. Ajá, escucharon ahí. Primero ahí el término diversificación de exportaciones, dice la prima. Diversificación de exportaciones quiere decir que a mayor cantidad de productos que portemos es mejor. Eso es lo que técnicamente se llama la diversificación, mayor cantidad de exportaciones. Y cuando está hablando así, quiere decir que está tratando de exportaciones llamadas tradicionales, como pasa con los metales en nuestro país, y exportaciones no tradicionales. Igualmente como pasa en nuestro país con los productos manufacturados, con los productos agroindustriales, etcétera, ¿no? Y además agrega, dice que eso, digamos, es de mucha importancia para el desarrollo del país, ¿no? Y claro, va a seguir abundando en detalles, pero vamos a repetir esta primera partecita donde, donde resume, digamos, de alguna manera todo lo que va a decir. Sí, la diversificación de exportaciones en este país ha cobrado gran importancia porque es indudable que el comercio exterior se ha convertido en uno de los pilares de la economía. El comercio exterior, pilares de la economía. Y claro, indirectamente está hablando de las exportaciones, más que de las importaciones, ¿no? Porque un país se hace más valioso, más importante, más trascendente cuando exporta más de lo que importa, ¿no? Y así sucede en los grandes países y hacia eso tenemos que tender nosotros, a exportar más que a importar, ¿no?
Incluso eso en términos macroeconómicos se llama la balanza comercial, ¿no? La famosa balanza comercial, ¿no? Generalmente los países como el Perú tienen déficit en la balanza comercial. ¿Qué significa? Que las importaciones son mayores que las exportaciones, cuando en realidad debería ser al revés, porque los países desarrollados justamente tienen esa característica, que son exactamente al revés de nosotros. Los países desarrollados exportan más de lo que importan. Sigamos escuchando acá la prima. Precisamente las exportaciones en este junio crecieron un 7.7% si las comparamos con el año anterior. De este 7.7%, las manufactureras, que principalmente están enfocadas hacia la industria automotriz, crecieron un 7.5%. Que se ve importante ahí en México, eh, tienen industria automotriz. Nosotros en el Perú en algún momento lo hemos tenido, ¿no? Ensambladora de vehículos aquí, en el Perú, ¿no? Entró el gobierno militar, se corrieron, se asustaron y se fueron, ¿no? Y de ahí, hace ya 40 años y algo, más de 40 años, ¿no? Ya no han regresado ninguna ensambladora al país, ¿no? Y más bien están en México y desde México ya distribuyen vehículos a toda Latinoamérica y a otras partes del mundo como Estados Unidos, ¿no? Incluso los brasileños no solamente ensamblan, sino son fabricantes netos o natos, digamos, fabricantes natos de vehículos y hasta de aviones. Y no es de ahora. Yo trabajaba en la Fuerza Aérea hace, ¿cuánto? 15 años, 20 años, creo. Y ese tiempo ya habíamos comprado a Brasil aviones de instrucción. Imagínense de ese tiempo a esta parte, seguramente han avanzado mucho más, ¿no? Entonces, la receta ahí es fabricar, fabricar y seguir fabricando, ¿no? Y cada vez más, como esta famosa industria automovilística que hay en México. Repetimos ese cachito ahí. 7%, las manufactureras, que principalmente están enfocadas hacia la industria automotriz, crecieron un 7.5%, y las industrias y las exportaciones de la industria agropecuaria crecieron un 12.1%. Eh, Eso de la industria agropecuaria, por ejemplo, nosotros tenemos toda la oportunidad de crecer. Posiblemente de ensambladora de vehículos por el tipo de gobierno de corriente izquierdista no vengan, ¿no? Porque estos empresarios le tienen miedo a los gobiernos socialistas, ¿no? Pero aun cuando en México existen gobiernos socialistas, pero sin embargo, esa industria no se ha ido, no se ha ido, la industria automovilística sigue. Además, digamos, eh, además posiblemente ya la mayoría de la industria automovilística mexicana sea de accionistas mexicanos, ¿no? Porque en México tenemos ahí bastante millonarios, ¿no? El dueño de esto de Televisa, que ahorita se me fue el nombre, tiene, digamos, es uno de los, de los 500 mayores millonarios del mundo, ¿no? Entonces hay mucho dinero en el caso de este señor que estoy mencionándolo, como en otros inversionistas mexicanos, ¿no? Y eso hace, digamos, que hayan desarrollado, ¿no? Y, y hay algo bien importante ahí, ¿no? Los mexicanos son muy nacionalistas, ¿no? En vez de llevar su dinero a Estados Unidos o Europa, lo invierten en su propio país. Y eso es lo que falta aquí en nuestros industriales, ¿no? En nuestros industriales, en nuestros grandes empresarios especialmente. Bueno, el micro y pequeño son nacionalistas a todo dar aquí en el Perú, ¿no? Pero el gran empresario especialmente carece de nacionalismo, ¿no? Se está pensando en tener utilidades y llevarlo a algún país de donde
donde no hay fiscalización y todo eso, ¿no? Y no lo reinvierte acá, no lo reinvierte, ¿no? En cambio, este país destaca, digamos, por esa situación, por el acendrado, ¿no? Acendrado nacionalismo, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos de nuestros empresarios acá, mucho nacionalismo, que significa, digamos, creer en el país, creer en nuestra gente, ¿no? Creer en nuestra gente, darle trabajo a nuestra gente, ¿no? Aquí más bien, últimamente se han dedicado más bien darle a trabajo a los venezolanos antes que a los propios peruanos, ¿no? Y así aparece en cualquier trabajo un extranjero y pum, pam, lo contratan. Y ocurre, digamos, en el campo docente, en cualquier campo, ¿no? Donde le damos más valor al extranjero que al nacional, ¿no? Cuando aquí tenemos altos valores en todos los campos, ¿eh? En la ingeniería, en la economía, en la contabilidad, en cualquier campo, ¿no? Pero nos falta, como reitero, ese nacionalismo que se destaca aquí en México. Y ni qué decir, pues, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es tremendamente nacionalista, ¿no? Yo habré visto más de 1 millón de películas estadounidenses, ¿no? Y en todas las películas aparece su bandera. En toda la película norteamericana aparece la bandera norteamericana, ¿no? Como sinónimo, digamos que aquí estamos, aquí somos Estados Unidos, somos esto y lo otro, ¿no? Son muy nacionalistas, ¿no? Incluso son tan nacionalistas que hacen grandes inversiones ahí en su país y el mismo Estado, incluso cuando caen en desgracia, los apoya para recuperarlos, ¿no? Porque son generadores de empleo, ¿no? Tal como sucedió con General Motors, Ford, Xerox, hace algún tiempo atrás, en la crisis del 2001, 2008, por ahí, ¿no? Donde el Estado apoyó, digamos, el Estado norteamericano apoyó a muchas empresas, ¿no? Pero no lo hizo, digamos, regalándole dinero, sino que dándole dinero para que se financien y luego lo devuelvan, ¿no? Y ahí incluso nació un dilema, ¿no? ¿Cómo si Estados Unidos es un país liberal, capitalista? ¿Cómo el Estado ayuda a los empresarios? No puede ser, ¿no? Eso, digamos, se hace porque el Estado necesita de las empresas, ¿no? Las empresas producen los bienes y los servicios, las empresas privadas generan empleo, las empresas privadas pagan tributos, las empresas generan el consumo, mueven la economía, ¿no? Entonces, por eso, digamos que pese a que Estados Unidos es un país tremendamente capitalista, sin embargo, hizo la labor, digamos, de un gobierno socialista al ayudarle a sus empresarios a salir de esa crisis, ¿no? Y seguramente ya a la fecha habrá recuperado ese dinero dado para eso, ¿no? Acá en el Perú pasa todo lo contrario, ¿no? Acá en el Perú los empresarios son pedilones. Eso sí, quieren que el Estado les dé, pero después para hacer el perro muerto, el famoso perro muerto. Ha sucedido este caso. En el primer gobierno de León García, por ejemplo, se dio créditos agrarios a interés cero, ¿no? Como para promocionar, digamos, la agricultura, la ganadería, ¿no? Sin embargo, estos señores terminaron, digamos, no pagando nada, ¿no? No pagando nada. Y así se han quedado con esa deuda agraria, ¿no? Y y los sucesivos gobiernos no han hecho nada por recuperar esos créditos, ¿no? Y eso es lo que quieren que pase acá. Por ejemplo, ustedes saben que ha habido un último crédito que dio el gobierno de Vizcarra en este contexto de pandemia, que es ¿cómo se llama este crédito especial? ¿Alguien me hace recordar ahí el crédito que dieron? El Reactiva, crédito profesor, reactiva. reactiva, claro, claro. ¿Quién dijo?
¿Quién dijo? Ábalos, Ah, eh, Ábalos Lau. Ábalos. Oye, gracias, gracias. El famoso Reactiva Perú, pues, que generalmente estaba orientado a la micro y pequeña empresa, ¿no? Para que se reactive justamente, ¿no? Pero como le pedían tantos papeles, lo aprovecharon las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas de la fecha han pedido, digamos, una postergación de los pagos, ¿no? Y así quieren que pase otro gobierno por ahí para que se olvide y terminar no pagando, ¿no? Ese tipo de empresario no queremos pues aquí en el país, ¿no? Perro muertero, aprovechador, ¿no? Que tiene buenas ganancias y no lo reinvierten. Las mineras, por ejemplo, las mineras se llenan de recursos, se llenan de ganancias, digamos, se llenan de ganancias. ¿Acaso reinvierten algo acá? ¿Acaso hemos visto una industria metal mecánica que sea, digamos, de alguna minera? Nada. ¿Acaso extraen los metales y tienen una industria que los transforma, digamos, en objetos de comercio? Nada. Todo lo llevan al exterior, ¿no? Y entonces ese tipo de empresario, pues no conviene a ningún país, ¿no? Entonces, al contrario, digamos, en este país que estamos viendo, el caso de México o como otros Estados Unidos, y en realidad en todos los países, ¿no? Existe mucho empresario con gran nacionalismo, ¿no? Los chilenos, ni qué decir, esos chilenos son tremendamente nacionalistas y han venido acá a invertir al Perú por dos razones. Uno por razones comerciales y otro por razones, digamos, de, de imponerse sobre nuestro país. Ya la guerra, digamos, ahora no es tanto de aviones, de tanques, ¿no? Sino la guerra es comercial, ¿no? Y ahí nos han llenado, digamos, con sus centros comerciales. Y, y algunos empresarios que han querido ir a Chile les han puesto ahí algunas cortapisas, algunos cerrojos que no le permiten, digamos, hacer, ¿no? Y acá, sin embargo, les abrimos, digamos, les abrimos todas las puertas para que entren, ¿no? Pasa esa situación, pues ahí no. Nosotros queremos que vengan muchos inversionistas, ¿no? Pero que reinviertan aquí en nuestro país, ¿no? Y que no se lleven la ganancia, digamos, porque si los chilenos generan ganancias acá y la ganancia la llevan ahí, están favoreciendo a la gente de su país antes que acá donde están obteniendo la ganancia, ¿no? Entonces hay que crear ahí algunos mecanismos para obligarlos a reinvertir, ¿no? Y parte de eso, miren, tiene que ver con lo que dice la Constitución. Y por eso, digamos que este gobierno de alguna manera quiere quiere, digamos, una nueva Constitución para que se genere una nueva forma o sea, que esto de nueva Constitución no es tanto jalado de los pelos, ¿no? Sino es en bien del país, ¿no? Ya ustedes saben, si les toca, digamos, votar de una u otra forma, ya dependerá de ustedes. Yo le digo, digamos, cómo funciona esto, ¿no? La Constitución permite unos famosos contratos ley. Hace, digamos, que muchas mineras, escuchen, muchas mineras y muchas grandes empresas, en vez de pagar 18% por IGB que pagamos todos, ellos tienen contratos ley que pagan 7% en algunos casos, en otros casos 11%. ¿Por qué? Porque cuando se firmó el contrato estaba así la tasa y ahí quedó como contrato ley. Y esos contratos están avalados por la Constitución. Entonces, para romper todo eso y que todos paguemos los mismos tributos, hay que cambiar la Constitución, no queda otra, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Después, por ejemplo, la Constitución actual dice economía social de mercado. Eso está bien, eso no va a cambiar, ¿no? Porque eso está bien, pero hay que darle, digamos, una alta dosis de tinte social, ¿no? Porque a la fecha, digamos, con los monopolios, oligopolios, duopolios, hay mucho enfoque económico y nada de social, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere, digamos, romper. Y esperemos que ojalá que el Congreso, digamos, se ponga la mano en el pecho
y acepte, digamos, el referéndum que está pidiendo el Ejecutivo, ¿no? Y sea la población la que decida si quiere o no quiere nueva constitución. Si no quiere, bueno, ya la población será responsable de eso, ¿no? Y si quiere, ya vendrán los cambios que pues, se pudieran dar, ¿no? Siempre, digamos, los cambios van a ser así, a veces dolorosos, pero a veces son necesarios, ¿no? A veces son necesarios, ¿no? Continuamos con este caso acá de la prima, que ya lo hemos abandonado hace rato, ¿no? Pero está diciendo muchas verdades que debemos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, digamos, esa industria automovilística que hace referencia, que distingue, digamos, a México de toda Latinoamérica, ¿no? Con esa sola industria nos deja, digamos, por la pata de los caballos al resto, porque no hay otro país, si no es México y Brasil, no hay otro, digamos, donde haya estas ensambladoras. Del resto de países se han corrido, ¿no? 7.5 y las industrias y las exportaciones de la industria agropecuaria crecieron un 12.1%. En este sector se exporta fundamentalmente el tequila, la cerveza de Malta, las frambuesas, los pepinos, aguacates, el tomate fresco y también refrigerado. Sin embargo, en ambos casos, nuestro mercado principal son los Estados Unidos de América. Por lo tanto, es importante que nuestro país se voltee a ver, teniendo tantos tratados comerciales como se han firmado, a otros mercados que podrían estar muy cerca de nosotros, que además pues no tienen la barrera, por ejemplo, de otro idioma, y en el que fácilmente la pequeña y la mediana empresa se pueden insertar, con productos sobre todo de mayor valor agregado. ¿A qué me refiero? Se han hecho esfuerzos y pues se han exportado algunos productos de moda, ya con una marca en lo específico. Si nosotros observamos estos que yo acabo de mencionar, pertenecen a grandes corporaciones o últimamente se han hecho algunos como contratos de administración con agricultores mexicanos, pero ellos exportan, cultivan de acuerdo a las técnicas y los procedimientos que les indican las empresas norteamericanas y toda su exportación va para allá para venderla. De manera que realmente no estamos haciendo estrategia mercadológica para los productos de exportación. Por lo tanto, retomando el tema de la diversificación, tendríamos nosotros que estar volteando a estos mercados que comentaba yo que pues no tenemos la barrera del idioma y están cercanos, como es el caso de Colombia, Perú, Costa Rica, que están con una clase media que está creciendo y que están ávidos de muchos productos que nosotros podríamos fabricar, estas pequeñas y medianas empresas, y por qué no también voltear a otros mercados que aunque su poder adquisitivo es menor, pudieran participar, como es el caso de Ecuador o de Honduras, ¿verdad? O de a lo mejor un poco más cerca también Nicaragua. Ese es un buen punto que trata aquí la colega, en el sentido que México siempre ha estado mirando a Estados Unidos, ¿no? Como referente para todo, ¿no? Incluso hasta sus películas, siempre, hasta sus programas, el mismo Chavo el Ocho, que es un programa que todo el mundo lo ha visto, ha sido con casi de alguna manera copia, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y México no ha venido mirando, no ha venido mirando al resto de países latinos, ¿no? Como acá lo indica la colega, en el sentido, digamos, que no hay la barrera del idioma incluso. Incluso, digamos, firmando algunos tratados podrían mejorar, ¿no? Y lo mismo eso que dice para México, bueno, México que haga lo que quiera, ¿no? Pero nosotros mismos debemos apuntar, digamos, a ampliar el comercio con nuestros vecinos, ampliar el comercio con el mismo México, con el mismo Estados Unidos y con cualquier país del mundo, ¿no? Porque ese es el reto ahora, ¿no? Ese es el reto. Mencionaba, por ejemplo, ahí algunos productos agroindustriales, ¿no? Que también los producimos acá en el Perú, ¿no? Los producimos en el Perú, incluso con mayor variedad. Incluso estas tierras, las tierras peruanas son tan ricas y buenas, digamos, para producir determinado producto que lo distinguen, digamos, de otro, como
la palta, el mango, la páprica, los espárragos, y, y los tomates y cualquier producto, ¿no? Que se podría explotar, ¿no? Que se podría explotar, digamos, haciendo asociaciones, por ejemplo. Porque así estando como agricultores en particular no se hace nada, ¿no? Deberían asociarse, ¿no? Asociarse en grupo de empresarios para obtener financiamiento y mejorar y ampliar, digamos, el área cultivada y con eso cosechar mucho más y poder, y especialmente relacionado con nuestro tema, poder exportar, ¿no? Exportar, ¿no? Porque para exportar hay que generar alguna ventaja. Acaban de escuchar en el sentido, digamos, que las empresas norteamericanas imponen reglas a los agricultores mexicanos. Le dicen, yo quiero que me cultives así, que me riegues así la planta, que me coseches así y me envíes el producto. Si no, no te compro. Bueno, así es el mercado internacional, pues. Y así, digamos, ese tipo de convenios deberían haber muchos acá en nuestro país porque tenemos aquí muchas cosas, digamos, que hacer, ¿no? Y además, digamos, no solamente venderle productos así a nivel, a nivel bruto o a nivel sin, 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 sin proceso productivo, ¿no? Sino producir, pasar por un proceso productivo y exportar productos manufacturados. Ese es el punto, digamos, más importante, ¿no? El punto no es tanto, digamos, vender un producto así por así a nivel de materia prima, ¿no? Sino hacer que ese producto genere valor agregado, hacer que entre un proceso productivo acá y que utilicemos a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos en los procesos productivos y podamos exportar así con alto valor agregado. Y eso que dije también, exigirle, digamos, a las empresas, especialmente a estas mineras que hoy están en discusión, especialmente el caso de la Bamba, por ejemplo. ¿Qué hacen esas mineras que obtienen grandes cantidades de dinero y no invierten absolutamente nada en nuestro país? Dicen que aportan al Producto Bruto Interno, dicen que pagan muchos impuestos. Lo ta- Todas las empresas pagan impuestos, ¿no? Pero lo que quisiéramos es que reinviertan acá en nuestro país, que generen industrias acá, ¿no? Que ya las agujas no se hagan en otro país, que ya los clavos no se hagan en otro país, que ya un componente de cualquier forma no se haga en otro país, sino lo hagamos acá, ¿no? Y se puede hacer eso exigiéndole condiciones a las empresas que trabajan en nuestro país. Así lo han hecho los mexicanos, los brasileños, los argentinos, los chilenos, a todos los que invierten en su país, ¿no? Incluso los mismos bolivianos, ¿no? Recuerdan que cuando entró Evo Morales hace algunos años, ya como 15 años, creo, ¿no? Porque él ha estado 10 años en el gobierno. Cuando entra, comienza a nacionalizar. ¿Y ustedes creen que se fueron las empresas mineras? No se fueron, se quedaron, negociaron nuevos contratos y siguieron ahí en el país, ¿no? Y se han comprometido a invertir en el país y lo están haciendo, ¿no? Y Bolivia, así, sin hacer tanta noticia, sin tanto escándalo, sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando, ¿no? Eh, Incluso, por ejemplo, acá en Lima han ofrecido varias autoridades que están ahora han ofrecido construir teleféricos y hasta ahora, digamos, no han construido nada, ¿no? En cambio, uno va a La Paz y otras ciudades de Bolivia y está puro teleférico, ¿no? Y lo que le da, digamos, otro tipo de ritmo de vida a la ciudad, puro movimiento, ¿no? Y entonces ahí,
Eh, Eso es producto, digamos, de las inversiones que se realizan. En cambio, acá hacen otro tipo de negocio, sucio, cochino, ¿no? Corrupto, ¿no? Donde los peajes, primero que te cobran tan alto y segundo que la mayor cantidad se lleva la empresa extranjera y queda un cachito para las municipalidades. Culpable todos los alcaldes que hemos tenido, incluyendo el alcalde actual que lo han vacado ahorita, ¿no? Y que no se ha dicho, ¿no? Escuché, por ejemplo, un comentario que este alcalde vacado habría sido abogado de una empresa que es concesionaria de los peajes, ¿no? Ya es el colmo esa situación, ¿no? Pero sin embargo, por esa situación no tiene denuncia, ¿no? Sino más bien por otra situación es que lo han vacado, ¿no? Acá, digamos, no hay ese sentido nacionalista como lo vengo reiterando, ¿no? El sentido de querer al país, de trabajar por el país, de fajarse por el país, ¿no? Que debemos tenerlo, ¿no? Tenerlo todo, ¿no? Como, como alumnos, como docentes, como empresarios, como políticos. Eso, digamos, nos engrandece, nos ayuda, digamos, a armonizar y apuntar a cosas mejores por el país, ¿no? Siempre habrá personas con necesidades insatisfechas, con dinero para gastar y con ganas de hacerlo. Esas son las condiciones que se dan en el mundo para poder exportar, ¿no? O sea, hay países que están insatisfechas sus necesidades, ¿no? Y que nosotros con nuestros productos le podemos dar lo que le falta, ¿no? Hay gente en otros países que tiene mucho dinero, los europeos, los mismos norteamericanos, ¿no? Que presentándole a un producto o servicio de nuestro país, tranquilamente lo podría adquirir, ¿no? Ahí, digamos, entra, digamos, el factor, digamos, hacerlo bien, con alta calidad y el marketeo correspondiente, como dice acá mi prima Atala. Entonces, lo que nosotros recomendamos en esta facultad, pues es observar la diversificación, mejorar la oferta exportable, buscar un buen sistema logístico para hacer llegar estos Ujú, productos ¿verdad? y una Escuchen estrategia. eso, un buen sistema logístico. De nada vale, digamos, que produzcas ahí y no tengas un buen sistema logístico, que comienza con la infraestructura que hemos hablado en clase pasada, puertos, aeropuertos, carretera, caminos, puentes, ¿no? Y ahora con esto que estamos hablando de la paletización, contenedorización y todo eso que permite, digamos, llevar a cabo la logística en las mejores condiciones, ¿no? Promocional apoyada por gobierno federal, estatal y algunas cámaras especializadas. Que repita la prima esa partecita de la logística. Adelante. Buscar un buen sistema logístico para hacer llegar estos productos y una estrategia promocional apoyada por gobierno federal, estatal y algunas cámaras especializadas en estos sectores y de esa manera pues abrir estos mercados. Es bien importante eso de la oferta promocional que dice, ¿no? Porque si uno no se promociona, nadie te conoce, ¿no? Nadie te conoce, ¿no? Aquí en el Perú tenemos el caso de Prom Perú, ¿no? Bueno, este año ni el año pasado no he escuchado nada extraordinario de Prom Perú, ¿no? Creo que ahí se han dedicado se han dedicado a descansar la gente que trabaja ahí y que tiene jugosos sueldos, ¿no? Y que son trabajadores del Estado, ¿no? Cuando deberían estar, digamos, buscando ferias, buscando oportunidades para los productos nacionales, ¿no? Y llevando a los empresarios con sus productos para que lo presenten ahí en cualquier parte del mundo. Eso se ha hecho en otros gobiernos anteriores, se ha dado bastante impulso, al menos hablo, digamos, antes de la pandemia. Bueno, la pandemia pues ha reducido todo, ¿no? Pero en eso de la promoción no podemos parar la máquina, digamos, nunca, ¿no? Porque
Si dejas, digamos, de promocionarte, te van olvidando y al final terminas, digamos, en el total olvido, ¿no? En eso no puede parar, ¿no? Hay que utilizar todos los medios para la promoción correspondiente, ¿no? Sin la promoción, nadie te conoce, no saben de tu producto, no saben de tu servicio, no saben quién eres, no saben cuál es tu precio, no saben, digamos, de en qué cuán cerca o cuán lejos estés, ¿no? Es muy importante eso de la promoción en este contexto, especialmente de las exportaciones, ¿no? Tiene que salir, digamos, y también parte de los empresarios, ¿no? No solamente esperar que el Estado los lleve a las ferias, ¿no? Sino los mismos empresarios, ¿no? Ahora con las redes, digamos, ejercer ahí los enlaces, las comunicaciones necesarias para promocionar sus productos, ¿no? Y en muchos casos lo vienen haciendo, ¿no? Pero tienen que darle más fuerza, ¿no? Una mayor fuerza promocional ahí a eso, ¿no? Porque sin eso, digamos, nadie nos va a conocer en el exterior, ¿no? Ya se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con algunas cuestiones de tecnología, como es el caso de videojuegos o algunas aplicaciones, sobre todo desarrolladas por jóvenes, que bueno, están abriéndose paso en este tipo de mercados, inclusive hasta en Europa. Y bueno, pues en la Universidad Autónoma de Guadalajara apostamos por este futuro, trabajamos con los jóvenes ayudándoles a que se orienten al emprendurismo y además que vean las oportunidades que existen en estos mercados para desarrollar sus propias ideas. Muy bien, muy bien. Le agradecemos ahí a la licenciada Atala Sosa Hernández, ¿no? Y que yo cariñosamente le he llamado mi prima, ¿no? Bueno, en realidad no nos conocemos, ¿no? Pero por el apellido ahí, por respeto, ¿no? Le trataba así de esa manera, ¿no? Bien, bien, entonces, ahora, ya sabemos entonces cuán importante pueden ser las exportaciones de un país, ¿no? Y entonces, vamos a ver aquí un material relacionado con los temas que venimos tratando, ¿no? Con los temas que venimos tratando. A ver un ratito. Ajá, ya lo tenemos ahí. ¿Qué piensan o cómo ven otras personas esto de la unitarización, ¿no? ¿Cómo ven el caso de la unitarización, de la famosa unitarización con su paletización y contenedorización, ¿no? Esto a veces uno se traba ahí con esa de contenedorización, pero por ahí repitiéndole varias veces, por ahí no sale, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ahí, el tema es unitarización de la carga, que como ya lo hemos anunciado, esto de dónde viene, es bueno anunciarlo, ¿no? Smart, ¿no? Smart de Colombia. Este es un canal de YouTube de Smart de Colombia, ¿no? Ujú. Andrade, Carmenza, ¿no? Dice Carmenza Andrade. Bueno, de antemano ya le agradecemos, ¿no? Y es muy importante, hay otro caso, miren. La que hablaba anterior, la mexicana, mujer. Ahora, otra mujer colombiana, la que no va a hablar. De modo que el comercio internacional, como el tema, digamos, de la logística, no necesariamente está con los varones. Vemos que encontramos mujeres ahí que están ahí dando la hora con estos temas. Mejorar el manejo de la carga hizo una administración de la logística y distribución un antes y un después. Ahí parece Porque que me adelanté un poquito. Ahí vamos a comenzar del inicio, ¿no? con la unitarización llegamos a la cuarta parte del módulo sobre adecuación de la carga. SMART de Colombia sabe que este tema es prioritario para la creación de procesos firmes en el comercio y la logística internacional. Lo que pretendemos es llegar a aportar valor a sus trabajos y despejar de forma eficiente dudas que surjan en su camino laboral o académico. Abrir oportunidades de asistencia real y constante es para nosotros muy valioso porque estamos aprendiendo y creciendo del lado de quienes hacen que trabajemos con tanto ahínco, ustedes.
Bienvenidos. Los temas que vamos a abordar son unitarización de la carga, pallets en la optimización de la carga, paletización de cargas, contenedores para carga general, contenerización y posición de estiba, que este último tema lo iré explicando de forma alterna a lo largo de la presentación. Mejorar el manejo de la carga hizo la Administración de la Logística y Distribución un antes y un después, porque reconoció el momento de progreso acelerado que con el día a día se vive y las operaciones en este campo no eran la excepción. De ahí que surgen dos formas muy comunes de agrupación de cargas. La primera, la paletización, y la máxima, que es la contenerización. Paletizar la carga es una... Acaba de indicarnos que este es un proceso, ¿no? Que lo primero es paletizar, ¿no? Y luego contenedorizar, ¿no? Y con eso ya es cargarlo y transportarlo, ¿no? Pero tiene que darse así, de esa manera secuencial, ¿no? adecuación en unidades que en los últimos años se ha tecnificado y ha conseguido que las manipulaciones y desplazamientos se hagan con habilidad, impidiendo pérdidas o lesiones a las mercancías, incluso el desgaste físico de los operarios, debido a que ya se cuentan con máquinas semiautomáticas o automáticas que hacen las unidades totalmente de ayuda en un trabajo más descansado y con mayor oportunidad en el manejo de tiempos y de costos. ¿Por qué? Porque hay simplificación en movimientos con el uso de los montacargas, preparaciones especiales, cargues y descargues de las mercaderías, consintiendo al industrial márgenes muy interesantes alrededor de sus operaciones. De ahí que se afirma que la unitarización es un sistema de manipulación, porque comprende desde el alistamiento de la carga hasta la distribución en el punto de entrega, dentro o fuera de un territorio nacional. Muy importante ese concepto, eh, proceso de manipulación, ¿no? Porque tiene que ver con los movimientos que se le va a dar a la carga hasta que esté en condiciones de ser trasladada, ¿no? Optimizando todo lo involucrado en este y permitiendo satisfacción al cliente final. Objetivo principal en las cadenas de abastecimiento que hoy en día se dirigen a que sean dinámicas como lo considera el especialista John Gatorna en su libro Cadenas de abastecimiento dinámicas. Pero hablar de paletización hace necesario discutir sobre qué es un pallet, lo encantador que es descubrir su uso, la proyección que se logra en la cadena de abastos, lo atrayente que resulta en términos no solo logísticos sino económicos también. Igualmente, denominado como estiva, tarima e incluso paleta o plataforma, la cual tiene toda una ingeniería, ya sea en su diseño, soporta pesos que pueden superar la tonelada y movimientos bajos como también elevaciones de más de 2 metros en el ajuste de almacenaje, impidiendo que se estropee la mercancía. Las plataformas están fabricadas en madera, material reina en la construcción de pallets y materia que en los últimos años se ha revaluado por temas medioambientales principalmente, además de ser poco interesante en el manejo de volumen, peso, deterioros por humedad y que la madera es vulnerable a las plagas. Estos análisis han servido desde hace mucho en optar por otros materiales que se han insertado de forma interesante en la elaboración de paletas, diversificando su uso de acuerdo al producto a paletizar. De este modo las encontramos también en plástico. Es un material que una vez aparece en la industria se apodera del mundo en donde desencadena una vorágine de usos, formas, colores. Es un material impresionantemente maleable, económico, resistente, Ujú. impermeable, pero altamente contaminante debido a su tardía biodegradación, más de 200 años dependiendo del tipo o calidad de polímero que se use en su fabricación. Por eso es que estas estivas se llegan en algunos casos a reutilizar o retornar a los productores. Están también las tarimas de metal, que son constantes en las cargas pesadas, exposición a temperaturas elevadas y su material impide que sean desechadas fácilmente porque logran reutilizarse y ya sea en el almacenamiento o se devuelven a la cadena logística. Y desde hace algunos años ya se han masificado los pallets de aglomerado. Es un material que surge de un proceso industrial de partículas, ya sea de cartón o de madera.
Lo que hacen es aglutinar y prensar estas partículas para hacer tablas lo suficientemente resistentes para acomodar cargas sobre ellas y así llevar opciones livianas y poco voluminosas al sistema de manipulación. Hay que advertir que este material, aunque resistente, pocas veces se reutiliza o retorna al productor, porque cuentan con tiempo de vida útil muy cortos que impiden que estas situaciones se den. También existen las estivas mixtas, hechas de la combinación de madera y metal, metal y plástico, o cartón y plástico, o madera y plástico, y están diseñadas, al igual que las anteriores, para cargas especiales. Los ingenieros que diseñan una estiva tienen muchos retos que cubrir o superar, porque deben considerar tantas situaciones como movimientos y pesos en las mismas. Entender su tamaño y resistencia en peso dependerá de conocer el sector al cual va dirigida. Ejemplo, hacer una tarima para el sector automotriz no tiene las mismas consideraciones que una utilizada en el sector textil o agrario. Identificar si se va a cumplir con la cadena de abastecimiento local o distribución física internacional o simplemente se usará para el manejo interno de la compañía, o que pueda llegar a cumplir todo lo indicado para que esté de conformidad con lo que se necesita. Si solo se van a manipular en piso o se harán elevaciones. Pero hay algo en lo que trabajan mucho y es en las resistencias, y estas son la dinámica, que hace referencia a todos los movimientos que va a tener la carga una vez se unitarice y cuánto peso puede soportar el pallet en ese trajín, sin irse a dañar. Y por lo general esta resistencia es menor a la resistencia estática, que por su condición de quietud soporta un poco más de peso sobre ella. La medición de las resistencias ayudan a elegir cuál es la mejor estiva a utilizar de acuerdo al peso bruto de la carga, y a partir de ahí se obtiene el uso real de la misma. Si se lleva a la unitarización de la carga para que se cumpla con toda la DFI y por ende debe concebir transporte en diferentes medios, o se quedará para el aprovechamiento en el almacén. Sin embargo, existen unos pallets estándar que son razonados para que suplan todas las necesidades que pueden tener con el manejo de la unidad de carga en el sistema de manipulación o de almacenamiento. Una de estas estivas de uso internacional es la que tiene 100 centímetros a lo ancho, 120 centímetros a lo largo y una altura que oscila entre los 14 o 15 centímetros para que las horquillas o montacargas puedan elevarlas sin ningún problema. Pueden soportar hasta 1000 kilogramos en resistencia dinámica y 1200 en estática. Pueden llegar a pesar hasta 24 kilogramos. Esas son unas estándar. Hay otras que se utilizan para el tráfico marítimo y son las que tienen 120 centímetros de ancho por 180 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Soportan un poco más de la tonelada en resistencia dinámica y más de 1300 en estática. Lo que sí se puede establecer es que la elaboración de las tarimas están directamente ligadas a las necesidades de la industria versus la carga a unitarizar. Por ende, el estándar no es una obligatoriedad de uso. Lo que se busca con ese estándar es que sea una tarima lo suficientemente inteligente para que se pueda utilizar en el almacén, en la distribución interna o externa, en toda la parte de distribución física internacional y todo lo concebido con la manipulación de la tarima. Existen una buena cantidad de diseño de pallets y cada uno con funciones independientes que van a ayudar a las labores para las que fueron creados. Están, por ejemplo, en primera instancia, los pallets de 4 entradas, que están construidos con espacios en sus 4 lados para permitir que los brazos del montacargas lleguen sin ningún problema y la manipulación se haga sencilla debido a su estructura, y las posiciones también se flexibilizan tanto a lo largo como a lo ancho. Además que el uso de estas tarimas se hace porque la carga unitarizada en estas requiere bastante movimiento a piso o acomodación elevada. Están también las de 2 entradas, como la que ven en la imagen. Es una tarima exigente en su manipulación, porque el cargue o descargue solo se hace a lo largo. Las horquillas solo pueden entrar por uno de sus costados y están pensadas para el apilamiento vertical en el almacén. Hay otras que se conocen como estivas aladas.
Esta plataforma está diseñada para el aprovechamiento de espacios en transporte marítimo, debido a que su forma sobresaliente en los parales permite el uso de eslingas en las elevaciones. Esta otra es una estiva plana de doble entrada. Se usa bastante en procesos de almacenamiento, ya que permite elevaciones sencillas a las estanterías, incluso una manipulación muy fácil en piso. Esta otra es conocida como base única. Su resistencia en peso es menor que las anteriores y solo tiene 2 entradas. Es utilizada en el almacén y logra ser parte interesante en la cadena de abastecimiento. Existen también estivas que están fabricadas para utilizarlas en usos específicos, como es el caso de mercancías delicadas, ejemplo la cristalería, o peligrosas, como por ejemplo tanques de gases. Este tipo de pallets garantizan estanqueidad durante los movimientos a la que se ve sometida la carga. ¿Por qué? Porque poseen paredes que evitan los posibles desamarres o desacomodación de las cargas. Entonces, cuando hablamos de paletización, estamos agrupando sobre una tarima, pallet, estiva, carga de forma regular y homogénea. ¿Para qué? Para que pueda ser manipulada al tiempo, como se observa en este momento. Existen varias posiciones de colocación de la carga sobre la paleta, siempre observando cuál es la más óptima en el aprovechamiento del espacio y también identificando la posición que sea más eficiente en términos de peso, sin descuidar, obviamente, la resistencia de arrume de los embalajes para no ocasionar daños a la mercancía. Lo que se busca con la colocación de los embalajes sobre la estiva es que las esquinas coincidan, impidiendo el desbalance de la carga. En esta posición se observa que se ubican por columnas rectas los embalajes y cada 2 tendidos se va a disponer de una lámina de cartón corrugado que ayudará al mejor aprestamiento de la unidad. Esta otra posición que les voy a mostrar a continuación, se observa que se intercalan los embalajes para que los pesos no solo se concentren en las esquinas, sino que sea equitativo en todo el pallet. Igual, la mayor resistencia se encuentra en las esquinas de los embalajes, de ahí la importancia de la preparación del arrume, que sea 100% recto para evitar desbalances o desacomodaciones en el momento de hacer el arrume. En estas imágenes les muestro algunos esquemas de paletización, unos de los más frecuentes en las posiciones de estiva, vistos desde arriba. Lo que hace que la disposición se dé está sujeto a la naturaleza de la mercancía, al peso bruto de la carga y a las resistencias dinámicas y estáticas de la tarima, analizando obviamente las medidas tanto del embalaje como de la estiva para poder hacer el esquema y decidir el armado del arrume. Si bien se pueden ubicar unos sobre otros los embalajes en pila, como lo mostré antes, utilizando láminas de cartón en medio cada 2 líneas, las más recomendadas por los estibadores son las acomodaciones truncadas, como las que se ven acá, porque permite mayor resistencia, contando además que en las manipulaciones la unidad de carga esté más firme y en las elevaciones se pueda garantizar la estanqueidad de la misma. A la par, es preciso decir que muchas unidades cuentan con medios de limitación de movimiento, como los ángulos, ubicados desde el borde inferior de la estiba hasta la parte superior de la unidad, para evitar deslizamiento durante los movimientos o el izaje de la carga. También se usan paredes o el famoso papel film, que ayuda a la sujeción de la mercancía al pallet cuando no se cuentan con ángulos o paredes. Y como ya he hecho en explicaciones anteriores, la mejor forma de entender el tema es aplicando lo que se ha dicho. Voy a desarrollar paso a paso un ejercicio de paletización muy sencillo, para que la comprensión sea muy didáctica y se pueda desde el imaginario analizar todas las variables que hacen la unitarización. Y que hoy en día, también es importante decirlo, existen software muy adelantados que generan esquemas de estiva, miden resistencias y dejan imprimir el plano de la disposición de la carga, incluso al interior de contenedores o medios de transporte. Pero lo que sí deseo lograr es que se pueda entender cuál es este proceso y cómo se puede llevar a cabo desde el lápiz, por decirlo así. El producto que vamos a trabajar son copas para vino tinto. Cada copa tiene un peso de 202 gramos. Presentación: empaques por 6 unidades o copas.
El empaque es una caja de cartón liso con un peso de 190 gramos cuando está vacía. Las dimensiones externas del empaque son largo de 29,75 centímetros, ancho de 19,75 centímetros y alto de 19,75 centímetros. Hay un cartón separador por cada empaque que sirve para evitar el roce entre las copas y impedir que se quiebren, y tiene un peso de 185 gramos. El embalaje es una caja de cartón corrugado con un peso de 4.250 gramos cuando está vacío. Las dimensiones internas del embalaje son 59,50 centímetros, ancho 39,50 centímetros y alto 39,50 centímetros. Y las dimensiones externas del embalaje son largo 60 centímetros, ancho 40 centímetros y alto 40 centímetros. Tiene una resistencia en peso de 25 kilogramos y una resistencia de arrume o apilamiento, es decir, cuánto peso soporta el embalaje sobre él, y en esta oportunidad serán 80 kilogramos. Hay un cartón separador por embalaje entre líneas que tiene un peso de 705 gramos. Ahora hablemos del pallet. El pallet está hecho de aglomerado certificado y tiene un peso de 27 kilogramos. Las dimensiones son largo de 120 centímetros, ancho de 100 centímetros y alto de 14 centímetros. Resistencia estática de 1000 kilogramos y dinámica de 900 kilogramos. Hay una lámina de cartón separador entre líneas de la unidad que tienen un peso de 0,26 kilogramos. Bien, con toda esta información vamos a adecuar la carga para que se pueda paletizar sin ningún inconveniente. Lo primero que se hace es el cubicaje, de la misma manera que en los temas ya vistos, y así identificar la disposición del embalaje. Las operaciones que se realizan para este procedimiento son: ponemos en la tabla las dimensiones del embalaje y empaque, dividimos sus pares, largo del embalaje entre el largo del empaque, lo mismo que con el ancho y el alto, y posteriormente multiplicamos los datos obtenidos de las divisiones y así encontramos el total de empaques al interior del embalaje, que en este caso son 8 empaques, 2 de largo, 2 de ancho y 2 de alto, como lo muestra la presentación. Incluye el cartón separador, ¿no? Entonces se tiene un embalaje dispuesto de la siguiente manera. Tiene 8 empaques. Cada empaque contiene 6 copas, porque así es la presentación comercial, ¿recuerdan? Y hay un total al interior del embalaje de 48 copas. Ya se tiene la información para hallar el peso neto por embalaje. El ejercicio indica que cada copa tiene un peso de 202 gramos por las 48 copas que hay en el embalaje. De acuerdo al proceso del cubicaje que hicimos, se va a obtener un peso neto de 9.696 gramos, que al hacer las conversiones vamos a tener lo siguiente: 9,70 kilogramos netos, aproximando la segunda décima. Y al hacer la siguiente conversión obtenemos 0,01 toneladas netas. En este momento acabamos de hallar el peso neto del embalaje de acuerdo a las 3 unidades de peso trabajadas en el ejercicio. Ahora se realizan las operaciones para encontrar el peso bruto, que recordemos es la adición de toda la apropiación de la carga. En este momento vamos a sumar al peso neto, que ya encontramos, el peso de los empaques, que en el cubicaje nos dio 8, por el peso de cada uno, que son 190 gramos, y obtendremos un total de 1.520 gramos. Y con las conversiones se va a tener 1,52 kilogramos y 0,00152 toneladas. Otro peso que debemos considerar es el del material de separación de las copas, que por empaque son 185 gramos. Por los 8 empaques son 1.480 gramos, 1,48 kilogramos y 0,00148 toneladas. Bien, el ejercicio dice además que hay un cartón separador de empaques, el cual tiene un peso de
705 gramos por embalaje y al convertirse obtenemos 0,705 kilogramos y 0,0007 toneladas. Y por último hay que sumar el peso del embalaje, que son 4.250 gramos, que en conversión tendríamos 4,25 kilogramos y 0,00425 toneladas. Bien, ya están todos los datos para poder encontrar el peso bruto. Ahora lo que hacemos es sumar y obtenemos un total de 17.651 gramos y en kilos serán 17,65 y en toneladas 0,02. Este es el peso bruto por embalaje. Bien, en el esquema de alistamiento de la carga ya tenemos listo un embalaje con dos de los datos más importantes en la actividad logística para continuar con el desarrollo del ejercicio. En el planteamiento se dice que el embalaje soporta o tiene una resistencia en peso de hasta 30 kilogramos. Identifiquemos el peso contenido en el embalaje sumando todos los pesos al interior del mismo, que al hacer las operaciones de los pesos al interior del embalaje vamos a obtener un total de 13,40 kilogramos, señalando que la unidad es totalmente acorde a la carga. Además, se puede incluso intuir debido al peso bruto encontrado, ya que tampoco supera la resistencia en peso del embalaje, que son hasta 30 kilogramos. Al tener en condiciones óptimas el embalaje, se puede proceder a la unitarización, la cual se hace analizando las medidas del pallet y del embalaje. En este último se trabajan largo y ancho, debido a que se trata de una mercancía que no se puede girar. Entonces solo tenemos dos medidas que darán el área a ubicar en la tarima, que también se trabaja largo y ancho nomás. Al disponer la información, vamos a comenzar a ver las mejores posibilidades en la acomodación de los embalajes sobre la estiba así. Dividimos largo de la estiba entre el largo del embalaje y el ancho de la estiba entre el ancho del embalaje. La operación nos arroja la siguiente información: dos embalajes a lo largo, y está perfecta esta posición, pero a lo ancho de la estiba se pierde espacio, como lo estamos viendo en este momento en la imagen. Lo ideal es que sea funcional la tarima y se aproveche al 100% el espacio de acuerdo al tamaño del embalaje. Bien, como no puedo cambiar de pallet, voy a revisar opciones para la ubicación de los embalajes sobre la tarima. Entonces, dividimos ahora el largo del pallet entre el ancho del embalaje. Es decir, giramos a 90 grados la posición inicial del embalaje sobre la estiba y se observa que esta acomodación dentro de las operaciones que se están haciendo es correcta, porque me está arrojando un número entero. Pero nuevamente el ancho del pallet no es ideal o no es compatible con el largo del embalaje. Algo sí comienza a quedar claro en toda la operación que estamos realizando, y es que el largo del pallet se puede trabajar con las posiciones del embalaje, tanto a lo largo como a lo ancho. Estas operaciones pueden llevar a pensar que la posibilidad está en el aprovechamiento del largo de la paleta con las dos medidas del embalaje de la siguiente manera. Si los largos de la estiba y del embalaje son compatibles y puedo acomodar dos unidades, se puede hacer esta ubicación como se muestra en este momento en la imagen. Pero también en lo que hice se observó que a lo largo del pallet también podía ubicar tres embalajes en su ancho así, tal cual se ve. Al ser tan justa, esta sería la mejor disposición de la acomodación de la carga sobre la tarima, viéndose un total de 5 embalajes por línea o tendido, y este sería el esquema de arrume a trabajar, truncando en la segunda línea la posición, como se está enseñando en este momento en la presentación. Además,
Lo que acabamos de hacer nos sirve para hallar o para encontrar el peso bruto por línea y despejar las resistencias de la estiba y del arrume. Como ya se tenía el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos, los multiplicamos por los 5 embalajes que nos arrojó o que hay situados en la línea, entonces obtendríamos un peso bruto total de 88,25 kilogramos en la línea. Conociendo ya el peso por línea, podemos encontrar la resistencia estática y dinámica de la estiba y medir su máximo de camas completas en la carga que ya tenemos lista. Y se hace de la siguiente manera, dividiendo cada una de las resistencias entre el peso de la línea, como lo explico ahora. En el enunciado del ejercicio se dice que la resistencia estática está en 1000 kilogramos. Este peso se divide entre el peso por línea y despejamos la cantidad de líneas que podría soportar la tarima en estado de reposo. En este caso sería un total de 11,33 líneas. Y dejamos solo el número entero y obviamos las décimas. Primero, porque lo que deseo es armar líneas homogéneas, y segundo, porque esas décimas no alcanzan tampoco a representar al menos una caja o embalaje. La estructura de la unidad quedaría como se ve, 5 embalajes por línea, y después de la primera se dispone un cartón cada 2 tendidos hasta llegar a la línea 11. Ahora, al medir la resistencia dinámica o en movimiento y aplicando la operación, se obtiene lo siguiente: un total de 10,19 líneas, que para el ejercicio pasa lo mismo que con la colocación anterior. Trabajo solo con la cantidad entera, que son 10. Esto demuestra que la paleta soporta una línea menos en proceso de manipulación general. Con lo que acabé de hacer solo mido la resistencia máxima del pallet, porque lo que va a dar las líneas reales a montar será la resistencia de arrume o apilamiento que posee el embalaje. Ujú. Podemos ver que es este asunto no tan sencillo, ¿no? Hay que hacer sus cálculos ahí, aunque ya con la experiencia que puedan lograr, digamos, la gente que ya trabaja ahí, esto prácticamente lo hace de memoria, ¿no? Pero para entender, digamos, académicamente la importancia de la paletización, hay que recurrir a los numeritos, ¿no? Los numeritos son los que finalmente te dan la forma como debes trabajar, ¿no? Pero repito, en el diario de venir ya del trabajo, ya la gente lo tiene de memoria, todo esto. Incluso se mencionó que había software especiales que ya que te dan todos los datos y y te orientan, digamos, a paletizar de la mejor manera, ¿no? Bueno, con el tiempo se va avanzando en todo eso, pues. Hasta este momento se tiene la información que necesito para medir la resistencia de derrumbe, que es la que permite la altura de la unidad que se está armando. El ejercicio dice que el embalaje soporta sobre él un máximo de 80 kilogramos. Entonces se hace lo mismo que con las resistencias de la tarima. Divido el peso de la resistencia entre el peso bruto por embalaje, logrando un total así de 4 embalajes y medio, pero como estoy adecuando cantidades enteras y líneas homogéneas, dejamos solo 4 cajas sobre la primera. Para mayor comprensión, voy a mostrar en la siguiente presentación la disposición de las líneas en colocación truncada sobre el pallet, al igual que el cartón corrugado de separación cada 2 tendidos para que la adecuación quede conforme. La primera caja o embalaje soporta sobre ella hasta 4 más, y nuestra unidad tendrá un total de 5 líneas en su armado, que al multiplicarlas por el peso por línea podemos obtener el peso bruto de la carga sobre la tarima, que para este caso serían 441,25 kilogramos brutos de carga.
Ok, la estructura de la unidad de carga sería así. Una unidad de carga con 25 embalajes, 48 copas de vino por embalaje y un total de 1200 copas por unidad de carga y 5 líneas en arrume. Con esta información se obtiene el peso neto de la unidad. Se había obtenido un peso de 9,70 kilogramos netos por embalaje. Por el total de embalajes en la tarima se tiene entonces un peso de 242,50 kilogramos netos por unidad de carga. También tenemos el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos. Por los 25 embalajes de la unidad hay un total de 441,25 kilogramos brutos. Es importante saber los pesos de la carga porque recordemos que son los datos de control logístico, aduanero y en la cadena de abastecimiento. Ese último dato es importante tener en cuenta. Escuchar, pregunta, examen. No le vamos a pedir tanto detalle, pero al menos hay algunas expresiones clave, ¿no? Solo 4 cajas sobre la primera. Para mayor comprensión, voy a mostrar en la siguiente presentación la disposición de las líneas en colocación truncada sobre el pallet, al igual que el cartón corrugado de separación cada 2 tendidos para que la adecuación quede conforme. La primera caja o embalaje soporta sobre ella hasta 4 más y nuestra unidad tendrá un total de 5 líneas en su armado, que al multiplicarlas por el peso por línea podemos obtener el peso bruto de la carga sobre la tarima, que para este caso serían 441,25 kilogramos brutos de carga. Ok, la estructura de la unidad de carga sería así. Una unidad de carga con 25 embalajes, 48 copas de vino por embalaje y un total de 1200 copas por unidad de carga y 5 líneas en arrume. Con esta información se obtiene el peso neto de la unidad. Se había obtenido un peso de 9,70 kilogramos netos por embalaje. Por el total de embalajes en la tarima se tiene entonces un peso de 242,50 kilogramos netos por unidad de carga. También tenemos el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos. Por los 25 embalajes de la unidad hay un total de 441,25 kilogramos brutos. Es importante saber los pesos de la carga porque recordemos que son los datos de control logístico, aduanero y en la cadena de abastecimiento. Ok, la estructura de la unidad de carga sería así. Una unidad de carga con 25 embalajes, 48 copas de vino por embalaje y un total de 1200 copas por unidad de carga y 5 líneas en arrume. Con esta información se obtiene el peso neto de la unidad. Se había obtenido un peso de 9,70 kilogramos netos por embalaje. Por el total de embalajes en la tarima se tiene entonces un peso de 242,50 kilogramos netos por unidad de carga. También tenemos el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos. Por los 25 embalajes de la unidad hay un total de 441,25 kilogramos brutos. Es importante saber los pesos de la carga porque recordemos que son los datos de control logístico, aduanero y en la cadena de abastecimiento. Pero aún falta hallar el peso bruto paletizado o de la unidad de carga y se obtiene desde el peso bruto de la carga. A este se le suma el peso de los 2 cartones divisorios de la unidad, los que se mostraron cuando se hizo la arrume, ¿recuerdan? Cada 2 hileras y el peso del palet. Esto me va a dar un total de 468,77 kilogramos brutos en la unidad. Bien, de la unitarización que se hizo ya se cuentan con todos los pesos que se requieren para la distribución física internacional. Ahora se necesita hallar el volumen de la unidad de carga, pero se empieza entendiendo que hay que sumar las alturas de los embalajes y de la tarima para tener la altura de la unidad. Así,
Cada embalaje tiene una altura de 40 centímetros por los 5 embalajes es igual a 200 centímetros. A esto le sumamos la altura del pallet, que son 14 centímetros, para un total de 214 centímetros de alto de la unidad de carga. Ya tenemos la primera medida. Ahora, el largo de la unidad, que son 120, y el ancho, que son 100 centímetros. Ya conocemos o ya tenemos las tres dimensiones para encontrar el volumen. Se multiplican entre sí y vamos a obtener 2.568.000 centímetros cúbicos, que al hacer la primera conversión serían 2,57 metros cúbicos y en la segunda son 428 decímetros cúbicos. Recordar que estos dos volúmenes en metros y decímetros cúbicos son los que vamos a trabajar con los medios marítimo y aéreo respectivamente. En este punto ya se logró toda la información de la unidad de la carga, pesos neto y bruto, al igual que volúmenes para el tráfico aéreo y marítimo. Voy a hablar de los contenedores para carga general y llevar al cubicaje de estos la unidad que se arregló. Pero hacer referencia a estas estructuras metálicas para el movimiento máximo de mercancías obliga a citar a su creador, el señor norteamericano Malcolm McLean, que al revolucionar las maniobras del cargue y descargue de las mercancías en los buques logró cambiar dramáticamente toda la actividad logística en los puertos y posteriormente en los aeropuertos, porque no fue solamente adaptar una caja lo suficientemente grande, fuerte, resistente, segura y demás virtudes, sino que creó una industria alrededor de estos, que va desde sus fabricantes, pasando por consolidadores, grúas pórtico, tractocamiones, unitarización, agencias de carga y demás léxico logístico que se acomodó y ayuda a comprender aún más la fácil pero cuidadosa tarea de la contenerización. Una vez aparece el primer viaje de mercancías contenerizadas por allá en los años 50, el mundo logístico cambió. Ahora se ven contenedores adaptados a las necesidades del producto, los hay refrigerados, techo abierto, flat rack, los que se movilizan para llevar animales vivos y con el paso del tiempo se ven ajustados además a otros medios terrestres, como el caso de las motocicletas, para hacer distribución en espacios geográficos pequeños. Todo esto y más fue lo que el señor McLean entregó al mundo, porque opino, a nivel personal, no fue solamente un aporte, sino que fue mucho más allá de lo que se veía en su momento, incluso en la actualidad. Cualquier mejora que se logre en la unitarización máxima se tomará a partir de los contenedores. El primero en aparecer es el de 20 pies, también llamado dry van, o en zonas logísticas o para hacer referencia a la capacidad de carga de las motonaves como TEUs. Esta unidad posee una capacidad de carga volumétrica de hasta 33 metros cúbicos y hasta 30 toneladas en peso, pero por estrategia comercial las agencias de carga usan hasta 24.800 kilogramos y la diferencia se ofrece como extrapeso. Además, que tiene una tara de 2.250 kilogramos. Más tarde aparece el de 40 pies, también conocido como FEUS. Su capacidad de carga volumétrica es de 67,60 metros cúbicos y la resistencia en peso es igual al de 20 pies y posee una tara de 3.720 kilogramos. Y por situaciones de aprovechamiento de carga en una sola unidad, con el tiempo se desarrollan los contenedores High Cube de 40 pies y así se denominan, contenedores 40 pies High Cube. Estas unidades, en comparación con las de 40 estándar, superan en lo alto aproximadamente 30 centímetros, dando así una capacidad volumétrica de 76 metros cúbicos. Su resistencia en peso es de 35 toneladas, que al comparar con la característica de las tres unidades expuestas es muy pareja, debido a razones físicas que impiden que por su longitud sea imprudente superar este peso. Los contenedores se encuentran identificados para que no puedan refundirse
en las diferentes terminales portuarias. Estas características van desde los colores de sus paredes, que establecen a cuál empresa pertenecen, como por ejemplo los verdes de Evergreen, los naranjas de Hapag-Lloyd, los azules de CMA CGM o los blancos de la Maersk, por decir tan solo algunos de los muchos contenedores que existen en la actividad logística y movimiento de mercancías alrededor del mundo. Pero al observar esto, no es lo único que identifican las unidades en el mundo, sino que adicional están identificadas con un número o con un código que los nombra e individualiza de los demás. Estos códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos y sirven para rastrear los recorridos que realizan alrededor del mundo, de qué puertos salen, a cuál llegan, en qué motonaves se encuentran estivados, cuál mercancía contienen. En fin, este número o código es el todo para el famoso tracking de mercancías, además que está presente también en la documentación requerida en la distribución física internacional, como por ejemplo los documentos de transporte. Otra información que poseen a la vista de todos es en las puertas, muy regular que sea en la derecha, siempre en pintura de color blanco reflectivo. Además, el código de identificación también hay escrito su capacidad máxima de peso, que pueden aparecer en las unidades de kilogramos, libras o toneladas, lo mismo que la tara. Hay algunos que poseen otra información como la placa de aprobación. Bueno, los contenedores están normatizados por la norma ISO, que dan los lineamientos necesarios para su construcción, para su salida al mercado, para tener lineado también un tiempo de vida útil que puede oscilar entre los 5 y 10 años, dependiendo del uso que se le dé a la unidad metálica. Por otro lado, hablar de los contenedores aéreos es bien especial, porque están construidos pensando en la geometría del avión, algunos rectos en todos sus lados, como es el caso de los main deck pallet o los tipo A, código PA. Pero hay otras unidades que cambian su forma para poder ser cómodos en los medios aéreos, como el tipo A, código IATA UA, y están reconocidos por la IATA, y su normatividad la dicta la ULD. Cada contenedor aéreo que existe no puede estibarse en cualquier avión, eso también depende de su tamaño, como por ejemplo un contenedor AKE, código IATA LD3, solo podría volar en un avión Boeing 747 o un A340. Esto hace que la unitarización de estas unidades sea compleja y en el momento de contratar el servicio de contenerización aérea se deba tener precaución con la volumetría y peso y la geometría de la carga para que se pueda identificar cuál es la más conveniente. De ahí que en la preparación de la carga toda esa información sea relevante y la agencia deba hacer prácticamente un cuestionario para identificar cuál es la unidad que se debe usar, en el caso que sea un servicio al 100%. Muy bien, al continuar con el desarrollo del ejercicio, ahora voy a contenerizar el pallet en una unidad de 40 pies y en una main deck pallet, código IATA PZ, de acuerdo con lo siguiente. Primero vayamos con el modo marítimo. Se tiene entonces un contenedor de 40 pies con las siguientes medidas internas, que son las que se usarán para el cubicaje. Largo 12 metros con 0,3 centímetros, ancho 2,35 metros y alto 2,39 metros. Capacidad de carga volumétrica 67,60 metros cúbicos con una tara de 3.720 kilogramos, una capacidad útil de carga en peso de 24.800 kilogramos. De la unidad que se preparó ya se cuenta con toda la información para proceder al llenado del contenedor y vamos a saber cuántos pallets podemos ubicar allí. Lo primero que hacemos, al igual que en todos los ejercicios, es cubicar para identificar la cantidad de pallets entre la unidad. Para esto hacemos lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, solo que la disposición de la información en la tabla cambió. Ya no se trata de embalajes con empaques, ahora es contenedor y pallet, que son las dimensiones a ubicar, y se divide exactamente igual, de forma horizontal
el largo de 12,03 metros entre el largo del pallet, que son 1,20 metros, y esto nos va a dar un total de 10,03. Ahora, si dividimos el ancho del contenedor entre el ancho del pallet, nos va a dar un total de 2,35. Y por último, la división de los altos de ambas unidades, que va a ser un total de 1,12. Los datos que arrojó las divisiones, si se fijan, son números fraccionados o con décimas. Cuando esto ocurre, se tiene en cuenta el número entero y los decimales se obvian, porque recordemos que esta información corresponde a la cantidad de unidades que van a llenar el contenedor. Y pues no se puede ubicar a lo largo, por ejemplo, 10 pallets y un pedazo muy pequeño. Además, que es lo que advierte las décimas, ¿no? Y que es lo que hace que trabajemos solamente con las cantidades enteras, como lo indico en el cuadro. Al ser así, se tienen 10 pallets a lo largo, 2 pallets a lo ancho y un pallet a lo alto, que al multiplicarlas entre sí existe un total de 20 unidades en el contenedor. Entonces, podemos decir que el contenedor de 40 pies contiene 20 pallets con 1200 copas cada pallet, o dentro del contenedor 24.000 copas. Cada pallet tiene un peso neto de 242 kilogramos, 468,77 kilogramos brutos y 2,57 metros cúbicos de volumen. Estas son las cantidades, o estos son los datos que nos arrojó el ejercicio. Con toda esta información hacemos la estructura de la unidad así. Se observa la forma en que estará dispuesta la carga al interior de la unidad de 40 pies estándar. 10 pallets a lo largo, como estamos viendo en este momento en el llenado de la unidad, y 2 a lo ancho, llenándose al 100%, pues vamos a obtener los 20 pallets que dio la operación en la tabla. Al hallar el peso neto conterizados, se tiene por pallet 242 kilogramos por 20 pallets, es un total de 4.850 kilogramos netos, que al hacer la conversión serían 4,85 toneladas netas al interior de la unidad. Un peso bruto por pallet de 468,77 kilogramos por los 20 pallets nos van a dar 9.375,40 kilogramos brutos, que al hacer la conversión vamos a obtener 9,38 toneladas brutas contenerizadas. Si se desea saber el peso bruto incluyendo la tara, sería 3.900 kilogramos de tara más 9.375 kilogramos brutos, es un peso contenerizado de 13.275,40 kilogramos, es decir, 13,28 toneladas de peso contenerizado. Cuando habla de tara, está hablando del peso del contenedor, ¿no? Para este caso, ¿no? Y entonces vemos ahí como el pallet con con toda la merca entra, digamos, ahí, ¿no? De forma que tenemos ahí cada bloque de mercadería con su pallet. Y eso se hace así para poder desalmacenar, sacarlo del, del contenedor cuando llegue, digamos, al país de destino, ¿no? Este es el peso que interesa a los estibadores para la ubicación en el buque o en el tránsito terrestre al transportista. Hallar por último el volumen de la carga. Si bien el contenedor tiene 67,60 metros cúbicos, se hace interesante saber cuál es el espacio ocupado por la carga en esta unidad. 2,57 metros cúbicos de pallet por los 20 me da un total de 51,40 metros cúbicos de volumen al interior del contenedor. En el proceso de unitarización de cargas, lo ideal es identificar cuáles son las mejores opciones para acomodar al interior de la unidad. Mm. En este caso, los pallets. A esto se le conoce como posición de estiba, que lo hemos venido trabajando a lo largo. Voy a ubicar los pallets aprovechando al máximo el largo del contenedor.
En este momento lo que voy a hacer es dividir el largo del contenedor, que son 12,03 metros, entre el largo del pallet, que son 1,20, y se obtienen los mismos 10,03 que nos había dado antes. Ahora divido nuevamente el largo del contenedor entre el ancho del pallet, que son 1 metro, y vamos a obtener un total de 12,03. Recordar que estos datos son la cantidad de unidades y por lo tanto solo trabajamos con las cantidades enteras, que para el desarrollo sería así: 10 unidades a lo largo y 12 unidades a lo largo también. Entonces, el alto no lo calculamos porque no se puede modificar. Entonces la posición de estiba arroja un total de 22 pallets al interior del contenedor. Fíjense que en esta oportunidad no multiplico sino que sumo, porque las operaciones se dieron aprovechando al máximo el espacio del contenedor a su largo. En la presentación se puede observar la ubicación de los pallets. Primero, las 10 unidades tomando su largo con el largo del contenedor y posteriormente los pallets puestos a lo largo del contenedor, pero de acuerdo a su ancho. Y en esta posición se pueden ubicar hasta 12, como lo mostró la tabla. Al analizar las dos posibilidades de acomodación, esta es la más óptima, porque se pueden ubicar 2 pallets más. Respecto a la anterior, también se observa que en medio del contenedor existe un vacío o espacio de 15 centímetros. En las preparaciones lo que regularmente se hace es ubicar en estos espacios bolsas de aire que ayudan a la fijación de la carga, impidiendo movimientos al interior y deterioros de las cargas. Voy a dejar esta parte hasta acá y espero que ustedes realicen la estructura de la unidad tal y como se hizo con la posición inicial. Bien, voy a llenar ahora la unidad aérea, la Main Deck Pallet código IATA PZ, de acuerdo con la información que se posee del pallet. Al igual que el contenedor marítimo, las medidas a utilizar son las internas, que en este caso son largo de 4,97 metros, 2,43 metros de ancho, al igual que el alto también van a ser 2,43 metros. Y las dimensiones del pallet que se tiene preparado: largo de 1,20, ancho de 1 metro y alto de 2,14 metros. Se va a cubicar para saber la cantidad de pallets que hay en su interior. Al hacer el mismo procedimiento, se puede evidenciar que en la unidad aérea se pueden ubicar en esta posición de estiba, que es la básica, es decir, largo del peseta entre el largo del pallet, ancho del contenedor entre el ancho del pallet y alto del main deck pallet entre el alto de la unidad. Podemos ubicar hasta 8 pallets, teniéndose entonces lo siguiente: una unidad peseta con 8 pallets, cada pallet con 1200 copas cada uno, para un total de 9600 copas en la unidad. Un peso neto de 242,50 kilogramos por pallet, 468,77 kilogramos en peso bruto por pallet y 428 decímetros cúbicos de volumen. Si se revisa la estructura de la unidad, se tiene la ubicación de los pallets al interior de la unidad, que en este caso es el Main Deck Pallet PZ. Un peso neto por unidad de 1940 kilogramos. Un peso bruto de carga de 3750,16 kilogramos. Un total de 4160,16 kilogramos contenerizados sumando la tara. Y un volumen total de carga, es decir, de los 8 pallets, de 3424 decímetros cúbicos.
Se debe de identificar otra posición de estiba para saber cuál es la más óptima, como se hizo con el marítimo, pero será tarea. Espero que lo desarrollen teniendo en cuenta lo explicado y verifiquen su comprensión del tema con respecto a todo lo que hemos hablado con la presentación del día de hoy. Mm, Concluyendo, se observan diferentes frentes que ayudan ostensiblemente a la disposición del producto en el mercado, porque es pensar cómo llegar con él optimizando tiempos, costos, personal, movimientos, disminuyendo riesgos que van desde el daño a la mercancía hasta el hecho de saber que se puede perder por encontrarse dispersa. Además que con la unitarización se permite un aprovechamiento interesante de los espacios a llenar, lo que obliga a ser más acertadas las posiciones de estiba y más exigentes las medidas a tomar cuando se prepara la carga y orientarla al mercado local o internacional de manera inmediata y en perfecto estado. Unitarización igual a ganancias en varios aspectos. Del día de hoy. Concluyendo, se observan diferentes frentes que ayudan ostensiblemente a la disposición del producto en el mercado, porque es pensar cómo llegar con él optimizando tiempos, costos, personal, movimientos, disminuyendo riesgos que van desde el daño a la mercancía hasta el hecho de saber que se puede perder por encontrarse dispersa. Además que con la unitarización se permite un aprovechamiento interesante de los espacios a llenar, lo que obliga a ser más acertadas las posiciones de estiba y más exigentes las medidas a tomar cuando se prepara la carga y orientarla al mercado local o internacional de manera inmediata y en perfecto estado. Unitarización igual a ganancias en varios aspectos. muy bien, gracias ahí a la colega Carmenza Andrade, colombiana. Muy bien, gracias, gracias. Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, un comentario, por favor, de todas las explicaciones que nos ha dado sobre la unitarización, contenedorización y todo lo que demanda ahí, cálculos para arriba, para abajo, de una u otra manera, un, una chambota, digamos ahí, ¿no? Ahí mientras van pensando ahí, alguna pregunta, estamos atentos ahí un ratito ahí, por favor. Todo bien, profesor. Todo bien, ¿no? Un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Faltaría el otro tema. El otro tema es cómo cargamos. ¿Cómo cargamos estos contenedores? ¿Cómo cargamos los contenedores, no? Ya están formados los contenedores, pero ahora es cargarlo. Cargarlo, ¿no? Un ratito ahí. Vamos a ver si encontramos por aquí algún material relacionado, pues creí haber encontrado uno ahí, pero era pura publicidad nada más. Y del Callao, como la vez pasada, el eje solamente hablan de rateros. Ahí, esto ya lo vivo. Ya por aquí parece. Eh, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si encontramos por aquí. Maer Klein, ¿cómo llega y sale el Perú la carga en contenedores? Vamos a ver. Esperemos que sea de lo más relevante. Y estamos viendo toda la ruta, digamos. Primero paletizar
luego contenedorizar y luego, digamos, hay que hacerlo, hay que llevarlo, ¿no? Vamos a ver ahí. Este es un barco post-Panamax, es un barco que es parte de nuestro servicio AC, que es el servicio que viene desde Asia. Ahora está siendo operado básicamente por 3 grúas pórtico que le llamamos post-Panamax. ¿Por qué? Porque puede atender barcos que sean más grandes que las dimensiones del canal. Los grueros básicamente acá lo que hacen, están haciendo una operación de descarga. Todas las importaciones que están viniendo principalmente de Asia, estos contenedores se descargan y se llevan a una ruma para posteriormente ser retirados del puerto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar probablemente más tarde cuando termine la operación de descarga? Va a empezar la operación de carga. Contenedores que ya hayan ingresado o que estén ingresando, y los camiones los van a traer hasta acá abajo y la grúa los va a poner en una posición ya planificada. El capitán ahora cuenta ya con un plano de estiba, un plano en el cual le dice: tal contenedor va en tal lugar, tal contenedor va en tal lugar. Un poco para balancear el peso del barco y también para el cuidado requerido por cierto tipo de carga. Muchos contenedores pueden tener gran cantidad de volumen totalmente lleno. Por ejemplo, un contenedor de textiles puede estar repleto de textiles, pero no pesar mucho. Y un contenedor más chiquito de 20 puede estar repleto de cerámicos y pesar el triple. Puerto de El Callao, Perú. El puerto del Callao, el terminal más importante del Pacífico. El puerto del Callao está situado en el extremo este de la ciudad de Lima. Ese videíto el que la Cámara de denunciar lo habíamos presentado la semana pasada, ¿no? Bueno, sirve ahí para reiterar pues cómo se lleva a cabo la carga, ¿no? De todas maneras. A ver un ratito aquí. A ver, esperamos aquí. Esperamos aquí, está cerca con esto. Ajá. Para ir terminando ya, se acaba la noche. Pero para ir bien sazonaditos, ¿eh? Para ir bien sazonaditos a descansar con cargar y descargar contenedores de buques de carga. Vamos a ver. Podemos ver ahí que las grúas son las que hacen su trabajo, ¿eh? Se mueven para acá, para allá, unas se están cargando, otras se están descargando. Hay mucha gente aquí que trabaja, ¿no? Y que debe estar muy atento, ¿no? Para cada movimiento que hace
para cargar o descargar, ¿no? Para cargar de un tráiler a un barco, para descargar desde el barco a un tráiler, ¿no? Todo debe estar fríamente calculado, ¿no? Y podemos ver ahí cientos de tráiler que se van modificando y el barco ahí lo van pelando, como se dijera criollamente, lo están dejando vacío, ¿no? Y también luego después se va a cargar y arranca su viaje, ¿no? Como en este caso vemos aquí, están cargándolo, por ejemplo. Ahí, There's actually a few types of twist locks on our ship. ah, Some are manual, some are automatic. It all depends on the location of the containers, but they serve the same purpose, which is to lock containers. si no le entendieron, dice que hay que tener mucho cuidado Once para again, cargar. it really is just like stacking Legos. The fruits and frozen products are transported by reefers. Reefers are short for refrigerated containers. Container They are pretty refrigerados much en a algunos gigantic casos. portable fridge. It can keep temperatures anywhere from room temperature to negative 30 degrees. That's negative 90 Fahrenheit for America folks. So, what's my part in all this? Well, as third mate, my job during cargo operation is to monitor the loading and discharging progress. Afterwards, checking the lashing to make sure it's done properly. The last thing we want are labor of lashing. Thank God, because these full metal rods are very, very heavy. Interesante es que Turnbuckles aquí, are twisted to interesante en todo esto es que hay mucha gente que trabaja y está totalmente sincronizada, ¿no? Para que finalmente el barco quede en algunos casos bien descargado y cumple su función hasta ahí y después nuevamente cargado y arranca su viaje correspondiente, ¿no? Y para eso tiene que estar todo pues fríamente calculado, ¿no? Desde la gente desde el capitán que está a cargo de la nave, como lo que han estado a cargo de la estiba, el acomodamiento y incluso el trabajo previo que se ha hecho con todo lo que hemos comentado sobre la unitarización correspondiente, ¿no? Esto de la unitarización es totalmente previo para que suba al barco ya todo están oleado y sacramentado, ¿no? Están, digamos, los containers están totalmente cerrados y, la chamba es acá subirlo o bajarlo si fuera el caso, ¿no? Y a partir de ahí arranca la nave, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario. Bien, entonces pasamos a la lista rápidamente. Ajá, ¿dónde vamos acá? Lista. ¿Dónde anda la lista? Nada, no hay lista acá. Un ratito. Ujú. Se ha plantado aquí esto. A ver, ahí ya. Recuperamos la situación. Se perdió la binera. A ver, ahí entrando la binera. Es posible que más tarde o más temprano, más de más del 50% de ustedes puede terminar trabajando ahí en comercio internacional, ¿no? Haciendo tantas funciones que se puede hacer, ¿no? Y como dicen, la paga es bastante asequible, muy reconfortante, digamos,
a nivel del comercio internacional, ¿no? Porque se mueve, digamos, grandes capitales, ¿no? Al moverse grandes capitales hay mucho movimiento de dinero y es mucha la ganancia que se obtiene y las empresas, digamos, pagan bien, ¿no? Aunque también la chamba es así ardua, porque a veces los barcos salen de madrugada, entran de madrugada, hay turnos, etcétera, ¿no? No es tan sencillo a la larga, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Tenemos 19 alumnos ahí. Vamos a compartir aquí para que vean el listado correspondiente. Lo estamos haciendo ahí. Pum, pam, pran. Ya estamos ahí. A ver, vamos con el lunes 2. Ágreda. No está. Aldazábal. No está. Ábalos. Presente, profesor. Gracias. Aldazábal presente, profesor. Gracias, muy amable. Cabanillas. Presente, profesor Cabanías. Gracias. Carrasco. Corimanya. Presente, Corimanya. Gracias. Chambillo. Falto. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Chávez. Presente, profesor. Muy amable. Fierro. Presente, profesor. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Y Nostroza. Profesor, buenas noches, presente. Ay, ya, oye, te despertaste. Ya, Martínez. Martínez. Nada. Mendoza Borges. Profesor Martínez presente. Ya, este se despertó ya incluso con retardo. Todavía Vamos a ver, de Mendoza. Presente, Mendoza. Ay, 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 esa vocecita bien de pasito ahí. Muy bien, gracias. Nolte. Nolte, nada. Paulino. Presente. Muy amable. Quispe Hipólito. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, muy amable, gracias. Romaní. Tu micrófono está medio cucundraco, como dicen, ¿no? Ha salido ahí con eco. Vamos con Santos. Santos. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Valdivia Ramos. Presente, ingeniero. Muy amable, gracias. Vega Torres. Vega. A ver, vamos a repetir aquí. Ágreda. Presente, ingeniero. Ágreda. No, Vega, profesor. Ah, ya, Vega. Siempre tengo Vega. problemas para activar mi audio. Ya, gracias, Vega. Vamos entonces, decía, vamos a recapitular aquí. Ágreda. Nada. Carrasco. Nolte. Bueno, no están. ¿Qué vamos a hacer, pues? Bien, bien, bien. Entonces, dejamos de compartir. Bien, tal parece que no hay ningún... Vamos a ver el chat ahí por si acaso hay alguna pregunta, un comentario. Bueno, solamente de buenas noches. Se oye bien, cachete, todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, como no hay preguntas en el chat ni tampoco por audio, quiere decir Ingeniero, que... Adelante. ingeniero, una consulta. Un alumno me ha comentado que él está llevando dos cursos en la misma hora y se le va a complicar para dar el examen parcial de nuestro curso. ¿Cómo podría ser? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se pide? Nolte. Nolte, ¿no? Bueno, no sé, pues, qué problemas ha hecho ahí, ya veremos cómo le ayudamos, ¿no? Claro, Pero, porque ella me ha comentado que el examen que le toca antes termina y solo le quedarían 45 minutos para hacer el examen que se va a dar. sí, el examen es para 10 minutos acá. No hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Ya. Pero debería, digamos, repartirse ahí, pues, de una semana allá, una semana acá, ¿no? No sé cómo, ¿no? Eh,
A veces me parece que llega. Ahora no está, ¿no? Ahora no está, ¿no? A veces parece que llega por acá, por estos lares. Bueno. No hay ningún problema ahí. Si puede, como si tiene tiempo ahí para aprovechar esos 40 minutos, como dice, no hay ningún problema. No habría ningún problema en ese sentido, ¿no? Correcto. Profesor, disculpe, el examen es la próxima semana, ¿no? La semana 8, ¿no? Claro, en la semana 8. Semana 8, el examen parcial, semana 8. En la semana 8 no hay clases, ¿no? No hay clases, todos exámenes. Y los exámenes solamente son 2 horas, ¿no? 2 horas, no son 5 horas, son 2 horas, ¿no? Esto lo aclaro por si hay algún alumno que es nuevo acá en la universidad, ¿no? Solamente los exámenes son para 2 horas. 2 horas, digamos así como término general, ¿no? Pero podría haber un examen de menor tiempo, como si fuera un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Es para Pero marcar o para desarrollar, disculpe. eso lo vamos a decidir ahí, esa estrategia, ¿no? Esa estrategia del docente, digamos, ¿no? Lo dejamos ahí para que ustedes vayan estudiando todos los temas y tengan elementos para contestar de una u otra forma, ¿no? No hay ningún propósito de desaprobar a nadie, ¿no? Usted, Fierro, ya dijo que me conocía, ¿no? Y conociéndome ahí, ya sabe, digamos, que yo no tengo ningún propósito de desaprobar, más bien por el contrario, ayudar, ¿no? Ayudar a los muchachos que sigan con sus estudios y sean pronto vayan avanzando y sean buenos profesionales, ¿no? Bien. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Lo dejamos ahí, entonces les agradezco la clase y todo muy bien. Cualquier asunto lo coordinamos por los medios correspondientes. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesor. A usted, gracias. A todos, gracias. Buenas noches. Gracias.